¿Se imagina produciendo su propia energía? Es más, vendiendo sus excedentes. Muy buenos días. Bienvenidos a Puente Energético. Y precisamente hoy hablaremos de generación distribuida. ¿De qué se trata? ¿Cómo nos conviene? ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores? De eso y mucho más vamos a responder aquí, gracias a nuestro panel que nos acompaña y que voy a presentar ahora mismo. Tenemos acá, como siempre, como toda la semana, que nos acompaña nuestra panelista estable, economista y especialista en energía, Analía Rojas. ¿Qué tal? Buenos días a todos, al panel. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Tenemos también al Ceremi de Energía de la región metropolitana, Sebastián Herrera. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar este domingo acompañándonos. También nos visita, es el gerente y fundador de Best Energy, Martín Bender. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Felices de poder estar acá y contarle sobre la energía renovable. Y aquí a mi lado directamente está el presidente de Acesol, Gabriel Neumayer. Muchas gracias, Grace, por la invitación. Buenos días. Esa es la idea. Ustedes muy bienvenidos en su casa, gracias por seguirnos. Este programa está en sus hogares gracias a Mainstream, Revista Energía, patrocinado por el Ministerio de Energía, Fundación Energía Comunitaria. Síganos como todas las semanas en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en revistaenergia.com, donde incluso busque y podrá ver una entrevista que hemos hecho al Ceremi de Energía, Sebastián Herrera. Quiero dar paso para leer algunos de nuestros mensajes en redes sociales y de paso darles las gracias también por compartir con nosotros. Tenemos a Marta Alonso, que nos escribió a @Puente Energético. Un Puente Energético, un extraordinario espacio de diálogo. Gracias, Marta. Muy buen comentario, porque justamente lo que queremos hacer es crear ese lazo entre ustedes y el fascinante mundo de la energía. También nos escribió a @Puente Energético Juan Pablo Chávez. Buen programa. Felicitaciones por tratar el tema de la energía en regiones. Falta mucho por hacer, pero veo que está a la disposición. Muchas gracias, y es justamente lo que estamos tratando de hacer y por eso llegamos a todo Chile. También tengo a Caro Ferreira, que te agradezco, Caro, por la foto, la simpática foto que nos mandaste, porque nos dice: encontré una foto que tal vez es el primer auto eléctrico de la historia, que justamente se relaciona con el programa que tuvimos la semana pasada, y nos ha mandado esta foto que la pueden ver en pantalla de un auto bastante viejo. Y también tenemos a Freddy Duarte. Aún es caro el implementar el sistema de paneles solares. Solo con subsidios es posible tenerlos. Freddy, la buena noticia que hoy te vamos a contestar esa pregunta a lo largo del panel. Puente Energético en esta segunda temporada les da la más cordial bienvenida y vamos a pasar justamente a soñar de lo que podría ser lo que se llama prosumidores, transformarnos en prosumidores. ¿Qué sería? Que podríamos ser productores de energía y a la vez consumidores. Para eso, a mi amiga Analía nos vamos a ir directo al grano. ¿Qué es la generación distribuida y cuáles son los beneficios más cercanos que tenemos? Así es. Bueno, la generación distribuida está definida, lo estábamos hablando antes de entrar al programa, como los proyectos que buscan básicamente autoabastecer de energía a quienes los instalan en sus domicilios o en sus instalaciones y que aún estando conectados a la red buscan básicamente autoabastecerse con un medio de generación propia. El medio de generación propia puede tener distintas fuentes. Hoy día en Chile la más utilizada indudablemente es la solar, pero también hay otras fuentes de generación, como puede ser la eólica o la mix termosolar, etcétera. Hoy día hay un set de empresas que ofrecen distintas soluciones de autogeneración o de generación distribuida, pero también la definición de generación distribuida incluye también lo que es en el fondo lo que conocemos como los pequeños medios de generación distribuida, que son medios de generación que buscan también inyectar, ¿cierto?, los excedentes de producción que no son solamente para el autoconsumo, sino también para comercializarlos a la red, ¿ya? Y ahí hay una discusión
de cómo está en el fondo ese reconocimiento que le hace la red o la comercializadora en el fondo de cómo se valorizan esas inyecciones. Hoy día estamos en un momento en donde esto se está discutiendo en el Congreso, hay novedades respecto de cómo esto va a salir y eso me parece que es súper importante dentro de cómo vamos avanzando de esto. Hace 10 años esto era impensable, hace 15 años era impensable que nosotros dentro de nuestros domicilios, dentro de nuestra, por ejemplo, un supermercado, un organismo, ¿cierto? Un municipio, por ejemplo, pudiese tener un medio de generación propia. Hoy día esto es una realidad y estamos haciendo todo lo posible. Quienes hoy día nos acompañan en el panel, todos desde nuestros respectivos roles, estamos haciendo lo posible para que esto suceda. Martín, yo te quiero preguntar, aquí no vamos por orden como el colegio, ¿eh? Yo me voy a ir saltando a pregunta. ¿Cómo funciona la generación distribuida? ¿Y eso nos va a permitir independizarnos de la distribuidora? Mira, básicamente entender de que, como tú decías, prosumidores, podemos generar de cada una de nuestras viviendas. Podemos generar y consumirlo o también vendérselo. Idealmente, que tengamos proyectos que nos permitan ser lo más autosustentable posible. Pero la gracia es que en el camino no nos va a independizar nunca porque no necesitamos estar independientes. Hay veces que no vamos a tener sol y necesitamos tener un respaldo que sea la energía eléctrica tal como la conocemos. Esto nos va a ayudar lógicamente a generar mayor eficiencia energética y también a consumir menos energía y tener generación más limpia de ella. Mira, espero que aquí nos acompañen en las pantallas porque tenemos un gráfico de la capacidad acogida y generación distribuida, que es la primera que nos está mostrando con un cierre a junio del 2018. Exactamente, quiero ver si es la correcta. Sí. Perfecto. Donde ustedes pueden ver en sus pantallas claramente la diferencia desde abril de 2015 a junio del 2018 con 17,9 megawatts instalados, esto en junio del 2018. Y ahí, Sebastián, me gustaría que tú desde tu experiencia como Seremi de Energía nos cuentes cuál es la capacidad instalada de generación distribuida en Chile y nos actualice esto, porque esto en junio del 2018 seguro tiene datos más frescos. Así es, como tú bien dices, Grace, a julio del 2018 a junio era el número que tú dabas, pero actualmente agosto, según la última información dada por la SEC, son 19,9 megawatts de capacidad instalada. Esto es a nivel país y en la región metropolitana son 5,5 megawatts. El crecimiento que se ha dado, como bien mostraba el gráfico, eso está correcto, por mucho que faltaban los últimos 2 meses, es un crecimiento que en un principio cuando se creó la ley de generación distribuida residencial, la instalación fue bastante poca porque básicamente, bueno, había temas de precio por medio, también había temas de conocimiento tanto del mercado como del sector público para implementar una nueva ley, una nueva tecnología, pero esto cada mes y cada año fue generando mayor capacidad y actualmente en los últimos 6 meses la generación distribuida se han ido instalando a razón de más o menos 1000 kilos al mes, 1 mega al mes. Por lo tanto, ha agarrado vuelo, se han aceptado los distintos procesos y por lo tanto estamos teniendo cada vez más generación distribuida. ¿Y eso en domicilios cuánto es más o menos el equivalente? El equivalente, esto en instalaciones, sí. Lo que hay en instalaciones son 3.630 instalaciones actualmente. Ya, obviamente hay instalaciones que son las domiciliarias, que son de aproximadamente 3 kilos, a otras instalaciones actualmente hasta 100 kilos, que es lo que permite la ley al día de hoy. La ley conocida como la 20.571 o la ley de net billing, ¿no? Esa es la nomenclatura para que la gente se vaya familiarizando justamente con eso. Ahora son pocas, yo siempre insisto que hago la cifra finalmente de la capacidad instalada total. Tenemos 22.000 megas instalados en el país de capacidad total y seguimos teniendo 19 megas de generación distribuida. Yo contigo coincido siempre, Gabriel, que finalmente una cifra que por mucho que nos enorgullezca, desde el 2015 teníamos, no sé, apenas un medio mega, hoy día tenemos 19, podemos estar contentos, pero sin embargo sigue siendo una cifra en 4 años o 3 años y medio que todavía no... Todavía falta. Sí, falta. La idea es invitarlos a...
qué bueno, ¿quieres agregar algo? Sí, qué bueno que lo digas, Ana, porque justamente, o sea, podemos ver esa curva bastante interesante, pero en comparación con lo que hay generalmente instalado en un sector eléctrico como en Chile, es muy poco. ¿Ya? Sin embargo, estamos viendo justamente una dinámica muy interesante, una tecnología que tampoco es tan nueva. O sea, hay que saber que los paneles fotovoltaicos existen hace 30, 40 años, lo que es bueno saber porque significa que estas tecnologías efectivamente funcionan. O sea, ya se ha pasado de la etapa piloto, cosas así, sino que realmente estamos viendo una dinámica donde todo ciudadano que está, los que están viendo también ese programa, puedan ver la posibilidad de también generar su propia energía. En concreto significa que lo que antes conocíamos, a mí me gusta compararlo un poco con el Internet y la televisión. ¿Ya? Y con porotos, explicando con porotos. Exactamente. O sea, el Internet que tenemos hoy en día con las redes sociales, el Web 2.0, donde todos interactuamos, y hoy en día parece lo más normal, todavía no se da, pero se va a empezar a ver en el sector eléctrico. Es decir, pasamos del esquema convencional de la gran generadora a la transmisora, a la distribuidora, a que ahora todos nosotros, desde las casas, desde el comercio, desde la industria, podamos participar activamente y ser tanto consumidores como generadores. Esa es la idea. Yo los quiero invitar ahora al encuentro más importante de energía del país que se lleva a cabo en Concepción. Es BioBio Energía, en la 7ª versión de Congreso Internacional BioBio Energía, organizado por Fundación Energía Comunitaria y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. El 23, 24 y 25 de octubre, justamente en la ciudad de Concepción, tiene lugar BioBio Energía. Vaya a la página web biobioenergia.cl o escriba a info@misacomunicaciones.cl. Gabriel, ¿qué está haciendo ACESOL? ¿Qué está haciendo tu gremio para promover esto? Y ¿cuáles son los servicios que ustedes ofrecen también en su página web? Que también es importante. Gratuitos. Sí. Muy importante. Bueno, ACESOL es la Asociación Chilena de Energía Solar. Nosotros existimos ya hace 11 años y el propósito es reunir a todos los interesados, a las empresas, a las instituciones, de juntos, unir fuerzas para desarrollar el mercado de energía solar. No solamente de generación distribuida, no solamente fotovoltaico, sino que también la energía solar térmica, en fin, todo lo que es el uso de la energía solar térmica y fotovoltaica y de otras tecnologías de uso solar en Chile. Para eso identificamos barreras de mercado, sean leyes, sean normativas, sean temas tecnológicos. Lo conversamos con las instituciones, con el gobierno, con el Ministerio de Energía, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En el fondo para dar una voz a estas nuevas tecnologías que nosotros estamos convencidos que son absolutamente necesarias para desarrollar el mercado y ir realmente a una matriz energética sustentable. O sea, no solamente con la palabra sustentable, sino que de verdad sustentable, independiente y limpia. ¿Cuáles son los servicios? Por ejemplo, toda persona, toda empresa que quiera informarse acerca de estas tecnologías puede entrar a nuestra página web, que es www.acesol.cl, escribirnos un correo, informarse, si tiene un proyecto, esas solicitudes se traspasan a todos nuestros socios, que son más de 70 empresas, no solamente de Santiago, también de regiones, de distintos tamaños y con distintos servicios, donde a través de esa solicitud después esas empresas se comunicarán con ustedes y así evaluarán su proyecto personal. Pero, por ejemplo, un supermercado. A mí me encanta el ejemplo del supermercado, que es un... Mini market. Sí, un mini market de una región que además funciona en un horario donde, por ejemplo, está desde las 10 hasta las 6, el horario además de la curva solar. Puede mandar efectivamente unas cuentas de luz, por ejemplo, de su distribuidora y decirte, mira, yo estoy interesado en entender si a mí me conviene o no instalar paneles solares en mi comercio, para que tú hagas esa evaluación y le des la mejor orientación a un comerciante de Exacto, muchas gracias, Ana, por ese comentario, porque justamente nos sirve mucho si llega un mail donde dice, me interesa poner paneles solares. Eso es demasiado amplio. Necesitamos algunos temas más específicos. Quiere decir,
la boleta o la factura eléctrica, ojalá con el historial, porque necesitamos saber no solamente cuánto consumo en el día o en el mes, sino que en todo el año. Claro. Disculpa, eso para todo, no solo el mini market, o sea, también para todos. Por lo menos hay boletas, ¿cierto? Además, con la boleta sabemos también cuál es la tarifa y se puede sacar el retorno de inversión, la economía, un montón de cosas. Después la dirección y algunas indicaciones acerca de la superficie del espacio que está disponible para instalar paneles solares. Es súper importante. ¿Cuáles son las características? Muy fácil. Ojalá lo más orientado al norte posible, ¿ya? Y ojalá sin sombras. Con eso después evaluamos las medidas, cuáles son los paneles más adecuados. Puede ser un techo, puede ser inclinado, puede ser techo plano, puede ser losa, puede ser teja. Cualquiera de esas saber cuál es la superficie disponible para que tú puedas instalar y dimensionar cuántos paneles vas a poder instalar dentro del recinto que está interesado en tener ese panel. Entendí bien, tengo un techo. No significa que yo, si supongamos tengo un techo plano, que yo pueda llenar 100% ese techo. O sea, hay un límite de metros. Hay ciertos aspectos de sacrificio. Hay ciertos aspectos, pero para que quizás la gente lo entienda mejor en términos más de kilowatt y kilowatt-hora, más bien de superficie, ¿ya? Para cubrir el consumo de una casa promedia chilena, se necesitan alrededor de 7 a 15 metros cuadrados de superficie disponible para instalar paneles. Claro. En resumen, es mucho menos de lo que generalmente tiene de superficie un techo. O sea, generalmente la gran mayoría de los techos es utilizable. Martín, ¿cuál es el ahorro proyectado de una familia, hablemos de una familia, o el mini market que mencionaba Analía, si yo instalo generación distribuida? ¿Y cómo puedo lograr esos ahorros? Mira, va a depender de la tecnología que tú elijas, lógicamente. Pero a ver, voy a partir hablando sobre el mercado termosolar. El mercado termosolar está hace más de 8 años ya establecido, normado, y ha crecido en Chile y ya está muy bien establecido. Disculpa, ¿puede hacer la diferencia entre termosolar y fotovoltaico? Está el fotovoltaico que genera energía eléctrica y el termosolar lo que hace es generar agua caliente con el sol. Solo agua caliente. Solamente. Sí, solamente agua caliente. Entonces, esta agua caliente de alguna manera te permite crear ahorros de alrededor de un 70% más o menos en tu facturación que tengáis en compra de gas. ¿Ya? Okay. Por tanto, estamos hablando de como 150, 180, 200 mil pesos más o menos al año. Estos sistemas duran alrededor de 20, 25 años. Por tanto, estamos hablando de que en un promedio tú vas a tener, si es una vivienda social, vas a poder generar ahorros de alrededor de 4 millones de pesos en su vida útil. Ahora, si vamos a un sistema fotovoltaico, el ahorro va a ser un poco menor, pero también va a ser considerable, iría a estar alrededor de como un 75% de lo que se genera con el termosolar. O sea, si hay 4 millones, de alguna manera hay que generar como 3 millones de pesos en ahorro. Ya. En grandes rasgos. Sebastián, viendo esos números, digamos, esa propuesta, desde el punto de vista del gobierno, ¿están apoyando fuertemente la generación distribuida? Sí, mira, Grace, efectivamente desde el punto de vista del gobierno, cuando hace unos pocos meses atrás se asumió la dirección del gobierno y el presidente Sebastián Piñera, lo primero que le pidió a la ministra fue hacer una ruta energética socializada, donde la ministra se juntó con más de 2.200 personas, se estableció en esta ruta energética, que es nuestra carta Gantt para los próximos 4 años, como meta establecer una multiplicación por 4 de los sistemas de generación distribuida que existen hoy en día. Y por lo tanto, obviamente, para poder llegar a esa meta, se está realizando un apoyo. Principalmente el apoyo dice relación con, uno, promover y desmitificar los distintos mitos que existen sobre la generación distribuida. Efectivamente, como bien decía Gabriel, es una tecnología archiprobada donde el temor que puedan tener los distintos consumidores de que el panel fotovoltaico no me va a durar los 20, 25 años que me promete la empresa es algo que la verdad es que la tecnología dice otra cosa. Y también se hizo un trabajo fuerte del Ministerio de Energía con el programa Techos Solares Públicos, que básicamente fue un programa exitoso del Ministerio, donde para impulsar el desarrollo de esta tecnología, o está siendo un programa exitoso el Ministerio más que fue, se fomentó la instalación de
generación distribuida en edificios públicos. Con esto se logró dinamizar el mercado y por lo tanto crear más empresas que compitieran para instalar esta tecnología. Esto trajo una baja en los precios y una, más que baja, también transparencia en los precios, y que todo esto fueran licitaciones públicas y por lo tanto las personas pueden acceder a cuánto estaba costando para el Estado el tema de acceder a la generación distribuida. Y todo esto obviamente ha traído una baja en los precios. Y también estamos impulsando y siguiendo atentamente la modificación de la ley de generación distribuida que se está dando actualmente en el Congreso. Mira, ¿hay una proyección en tiempo de llenar 100% de los edificios públicos con fotovoltaica? No, actualmente vamos progresivo. Obviamente también hay un tema de ciertos edificios públicos que el techo o la infraestructura, por el hecho de ser muy antiguo, algunos ser monumentos nacionales, la inversión es un poquito mayor. Y por lo tanto no hay una proyección de llegar al 100% de todos los edificios públicos, hay que ver caso a caso. Depende de las estructuras. Depende de las estructuras y todo. Pero lo que sí se está haciendo es la búsqueda de instalar 200 colegios y 100 edificios públicos durante los próximos años. Y me imagino que todas las construcciones nuevas que vengan ya deberían venir con esta tecnología. Al menos con la infraestructura necesaria para poder soportar este tipo de tecnología. Perfecto. Yo los quiero invitar a China y a la 9ª versión de Misión Tecnológica y Cultural a la República Popular de China. ¿Cuándo parten? El 26 de octubre al 10 de noviembre. Rondas de negocios, visitas a fábricas, reuniones con autoridades de gobierno, mucha cultura obviamente, poder relacionarse con la segunda potencia económica del mundo. Inscríbase antes del 5 de octubre en info@misacomunicaciones.cl. Misiones tecnológicas, 9ª versión. Quiero seguir un poco. Gabriel, ¿tú me puedes ayudar en esto? Cuando hablamos, y lo adelanté al inicio del programa, los excedentes, que como prosumidor yo puedo generar mi energía, consumir lo que necesito y lo que me sobre, venderlo si quiero, puedo almacenarlo si tengo la alternativa, pero en principio los excedentes los vamos a vender. ¿Nos puedes explicar cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que se vende? Porque es menos lo que yo voy a vender de lo que yo voy a pagar por mi energía. Esa diferencia sería bueno aclararla. Perfecto. Bueno, primero que nada, aquí más adelante quizás vamos a ver algunos equipos, pero funciona de la siguiente manera. Yo tengo los paneles en el techo, de ahí tengo un inversor que convierte la electricidad de los paneles en electricidad que se puede utilizar en la casa, y todo eso está conectado al tablero, ¿ya? Al tablero de la casa. Es decir, igual que los consumidores, está todo interconectado. Entonces, cuando yo estoy consumiendo la casa, digamos 50, y los paneles están generando 60, estoy cubriendo todo el consumo de la casa y esos 10 que me sobran automáticamente se devuelven a la red. Pero en la noche, por ejemplo, estoy consumiendo y estoy generando poco o casi nada con los paneles. O sea, en la noche efectivamente no estoy generando nada. Entonces me estoy abasteciendo con la red. Por eso se necesita esta conexión con la red eléctrica de la distribuidora, y todo ese intercambio de consumo, de venta de excedentes, funciona de forma totalmente automática. Es decir, el cliente o el dueño de los equipos no tiene que estar haciendo absolutamente nada, no tiene que fijarse en nada, es automático. Y después hay un medidor. Yo me olvido. Yo me olvido de eso. Después hay un medidor que, a diferencia que solamente vaya a estar, como hasta ahora, solamente vaya a estar registrando, digamos, la energía consumida, también va a empezar a registrar los excedentes. Exacto. Y esos excedentes se descuentan de la facturación. Ahora, también hay que entender que no es un 1 a 1, es decir, no es exactamente la misma tarifa. ¿Por qué? Porque cuando yo consumo como casa, en el fondo una parte del valor es relacionado con la energía y la otra parte es relacionado con la infraestructura de la distribuidora. Entonces, el momento que yo vendo los excedentes, no puedo descontar
el 100% porque tengo que respetar el hecho que esa infraestructura igual se tiene que mantener. Sin embargo, cuando son tarifas diferenciadas, cuando ya vamos a comercio o a industria, algo más grande, efectivamente es un 1 a 1 porque ahí se diferencian los pagos de potencia o la infraestructura y de la energía. ¿Pero de cuánto es? ¿De qué porcentaje estamos hablando? Si yo compro a 100, vendo menos... Aproximadamente 60-70. 60-70, exactamente. Ok, ya. O sea, está bien, no, hay que entender que hay una infraestructura que está y que no paga. Y que no la pago. O sea, la pago, pero Claro. de esa manera no voy a vender porque si no, no es negocio tampoco. Al fin y al cabo, uno quizás podría ver también cuál es el retorno de inversión por un lado. Es Sí. decir, si yo instalo un sistema fotovoltaico, me va a tener una vida útil de al menos 25 años, pero voy a tener un retorno de entre 7 y 10 años, dependiendo de la tarifa, dependiendo del lugar. ¿Ya? Ahora, Y es muy importante para efectivamente hacer esos cálculos de los ahorros y de efectivamente cuál es el retorno final, hacer esa evaluación a 20, 25 años. Fíjate Eso que es hoy día hablaba con un par de amigos ingenieros que están en la industria de las instalaciones fotovoltaicas domiciliarias y me decían el gran impacto que produce hacer la evaluación a 15, a 20, a 25 años, que es algo muy obvio, pero al final... Se ve un número. Es que de verdad que porque al principio cuando uno va donde el fabricante y la vida útil del panel te dicen que es de 20, 25 años, uno dice, no, mira, esto seguramente es mucho menos, qué sé yo, le acorta la vida útil. Pero al final el punto de operación y mantención, y en eso yo soy majadera de decir la importancia de una buena mantención de un panel y por qué hay que hacerlo y por qué hay que pagar esa mantención. Y de ahí engancho también con la importancia de tener capacitación y empresas que estén efectivamente, digamos, capacitadas para tener cuadrillas y gente preparada para hacer esta tarea de mantención. Es súper importante porque así efectivamente alargas y finalmente tú pagas la inversión que has hecho a lo largo de 25 años para que efectivamente tu proyecto rinda. Si no, no tiene objeto. Tenemos aquí algunos elementos de los que vamos a hablar a la vuelta. Nos vamos a ir a una pausa. No se vayan porque la pregunta de rigor que va a llegar es qué elementos necesitamos para poder tener una instalación de generación distribuida en nuestra casa para una familia. Pero antes de eso les vamos a pasar un pequeño video de Energía Informa. ¿Se imagina produciendo su energía, siendo un prosumidor, un productor y consumidor de energía? De eso estamos hablando hoy en Puente Energético. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda parte del programa. Nuestro panel, lo recuerdo, aquí con nosotros, Analía Rojas, especialista en energía. Tenemos también a Sebastián Herrera, que es el Ceremi de Energía de la región metropolitana, a Martín Bender, que es el gerente de Best Energy, y a Gabriel Neumayer, que es el presidente de Asesol y que nos acompañan hoy para hablar de generación distribuida. Síganos como siempre en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Revista Energía. Y estamos aquí gracias a nuestros auspiciadores, Mainstream, Revista Energía. Quiero antes aquí intercambiar unos tweets que están llegando y que los tengo acá y los quiero compartir. Tenemos a Cristiana Secas, así, Cristiana Secas. Si me estás escuchando, aquí te estamos leyendo. Viendo @Puente Energético, súper interesante. Gracias, Cristian, porque eso es justamente lo que nosotros queremos tener, ese feedback de ustedes. También tenemos aquí a RE Prensa OK, se llama, @Puente Energético. Hola amigos de Puente Energético. ¿Dónde puedo ver los capítulos anteriores completos? Son un tremendo aporte y saludo. Querida, tenemos ahora un canal YouTube y también puedes ir a puenteenergético.cl. Ahí vas a encontrar la información. Tenemos también a Romina Cid, ansiosa por conocer los medidores inteligentes operando, aportar visibilidad, comunicación, efectiva, trazabilidad, eficiencia de recursos y la fiscalización. Mandó a varios este tuit, yo te lo agradezco, Romina, eso lo estuvimos conversando en nuestro programa de distribución y lo puedes revisar también en la misma página web de puenteenergético.cl. A Andrés Muñoz, creo que hay que diferenciar tacos con contaminación, la congestión claramente con otro medio de transporte masivo, mejor uso tren que es eléctrico.
viva la electromovilidad y en eso estamos totalmente de acuerdo. Así que síganos en nuestras redes sociales y gracias por haber compartido con nosotros sus ideas y sus comentarios. Vamos a retomar acá. Gabriel, aquí nos vas a explicar estos elementos que tienes en la mesa. Él nos va a explicar porque la idea es qué elementos necesitaríamos para poder comenzar instalando una generación distribuida siempre con personas acreditadas, obviamente, que ahí Gabriel nos va a contar. Cuéntanos. Perfecto, lo que les traje acá es un ejemplo de un panel fotovoltaico, un panel solar, que esto obviamente es una muestra, igual funcionaría, pero el típico panel es de 1 metro de ancho y de una altura de 1,70 m a 2 metros. Necesitamos varios de esos, 2, 3, 4, para abastecer a una casa. Y aquí salen 2 cables para el positivo y negativo, porque estos paneles, la radiación solar la convierten en electricidad de corriente continua, es decir, electricidad como se conoce en el auto, no sirve para la casa. ¿Qué necesitamos entonces? Un conversor. Y ese conversor existen de distintos tipos, por ejemplo, para un solo panel, es lo que estoy mostrando acá, para un solo panel o también para varios paneles. Entonces, lo que se hace es conectar acá estos 2 cables. Conversor o inversor, ¿no? Conversor o inversor, exacto. En el fondo convierte la electricidad de corriente continua a la alterna y por acá ya tengo los 220 con 50 Hz como se conoce en la casa. Este cable se extiende, se lleva al tablero eléctrico y ahí se distribuye la energía. Ahora, si yo tengo excedentes, ese excedente se tiene que registrar y para eso es necesario cambiar el medidor que uno tiene en la casa y que es necesario cambiarlo por uno bidireccional que sea capaz de registrar tanto el consumo como los excedentes. Estos son los principales 3 equipos. Es importante destacar que en el momento que uno quiera instalar, se fije que la empresa que lo está ofertando tenga equipos registrados ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En la página de la SEC están todos los equipos habilitados para Chile, identificados, y ahí uno lo puede revisar. También es importante destacar que estas instalaciones no las puede hacer cualquiera. Si bien parece muy simple, es importante subirse al techo, hay que cumplir con muchas normativas, hay que contar con certificación SEC. Entonces siempre en las empresas que se le pida una cotización, asegurar de que la instalación se haga por gente profesional, no hacerlo uno mismo, por favor, sino que sí recurrir a las empresas profesionales. ¿Dónde lo pueden hacer? En la página de ACESOL, la Asociación Chilena de Energía Solar. Ahí tienen alrededor de 70 empresas que le pueden prestar esos servicios, se comunica con nosotros y se le entrega su solicitud a toda nuestra base de datos y así le van a llegar cotizaciones, sea en Santiago o en regiones y para los distintos tamaños de proyectos. Volviendo a la casa de 5 personas, ¿cuánto aproximadamente me costaría instalar mis paneles, más o menos? Parte desde unos 2 millones de pesos, ¿ya? Suena un valor alto, una inversión alta, eso es verdad. Junto a eso hay que considerar también una mantención anual, una revisión anual, que también es recomendable contratarla. Y aparte de eso, la mantención es simplemente mantenerlos relativamente limpios, ¿ya? Y eso lo puede hacer cada uno. Esto es prácticamente como limpiar una ventana. Y teniendo eso, haber logrado esa inversión inicial, después yo voy a tener energía solar o electricidad solar gratis durante los próximos 25 años. Martín, antes de pasar a ver lo que tenemos acá, nuestro Freddy Duarte, si no me equivoco, que fue uno de los primeros tweets que leí, que él hablaba de que esto es muy caro y necesitamos una subvención, un subsidio, una subvención estatal. Tú que estás en el negocio, ¿qué dices? ¿Qué otra opción hay, aparte de yo tener que desembolsar los 2 millones o los 3 millones de pesos en instalando? Bueno, hoy en día existen 3 líneas de subsidios hacia la gente, porque también hay subsidios hacia municipalidades y hacia distintas entidades que se manejan a través del Ministerio de Energía o a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Los subsidios directos a la gente están divididos para viviendas sociales, que hoy en día pueden instalar tanto proyectos fotovoltaicos como solares térmicos, que ya hay instalado más de 100.000 en Chile. Y también está la otra línea que es para las constructoras, donde va directamente al usuario final, que les descuenta de la construcción a través de los impuestos la instalación solar.
¿ya? De alguna manera eso es una franquicia tributaria. Y una tercera línea que es para la reconstrucción, que como en Chile somos un país que nos pasan cosas, por lo general tenemos que estar reconstruyendo y creando distintos mecanismos. Arreglando las ciudades, aprovechan y le metemos la energía solar dentro del proyecto. Que fue lo que se ocupó en Atacama, donde principalmente fueron más de 1000 instalaciones con la reconstrucción. Bueno, efectivamente, ahí en Atacama fue la primera parte donde se empezó a desarrollar la parte como normativa del MIMBU para poder entender cómo meterlo a las viviendas sociales. Un proyecto que ya lleva funcionando desde hace harto años atrás y que permite desarrollar la energía solar térmica en toda su expansión, donde ya decía tenemos más de 100.000 viviendas instaladas. Cada uno de estos subsidios son como de 58 UF, estamos hablando de como 1,5 millones más o menos, y que nos permite a las empresas constructoras o instaladoras poder integrarnos. También han habido otros beneficios desarrollados por el gobierno, que tiene que ver con que todas las viviendas sociales nuevas ahora están obligadas a tener una viga estructural que soporte los 250 kilos, porque tenemos terremotos y tenemos 250 kilos arriba del techo, que no deja de ser una preocupación, que yo por suerte soy arquitecto, entonces cuando me meto a un techo sé inmediatamente cómo tengo que mejorarlo y de alguna manera me ha sido más fácil desarrollar este negocio. Pero muchos instaladores se quedan topados con eso porque se tienen que tener gente certificada y acreditada para poder hacerlo. Sebastián, ¿y cómo ha sido la experiencia, la aceptación en las viviendas sociales, la aceptación de la gente de poder tener estas ventajas? Porque realmente desde el punto de vista económico para una familia no es banal. Sí, al menos lo que hemos visto acá en la región metropolitana es que la aceptación ha sido muy buena, tanto de los sistemas fotovoltaicos como de los sistemas solares térmicos que calientan el agua para el uso de la vivienda y tener ahorro en gas. No solamente por el ahorro, sino que porque la gente le interesa sentirse parte de esta contribución con el medio ambiente que es tan importante ahora, donde tenemos mucho más conciencia de lo importante que es cuidar nuestros comportamientos para no afectar el medio ambiente donde vivimos, y no solamente no afectarlo para nosotros, sino que también para las próximas generaciones. La verdad que la generación de gases de efecto invernadero desde el sector energía es bastante importante, y por lo tanto toda esta iniciativa y iniciativas donde cada uno de los usuarios y familias puedan aportar son bastante importantes, y la gente así lo siente. Y sin renunciar al confort, obviamente, a la comodidad de lo que estamos acostumbrados. Quiero sumar algo a eso que es muy importante, o sea, el hecho de tener agua caliente disponible siempre ayuda también mucho a la higiene. Y también uno empieza a aprender formas más eficientes de usar la energía. Por tanto, empieza a educar también en eficiencia energética. O sea, yo siempre he visto esto como el desarrollo mismo hacia la base de la pirámide con estos subsidios para la culturización en eficiencia energética y el desarrollo de una sociedad más sustentable. Súper. Martín, te quiero invitar, ya que estamos hablando de que entre las viviendas sociales, sí, vamos a pasar a ver acá, están las termosolar. Sí. Y aquí Martín nos va a explicar de qué estamos hablando cuando decimos termosolar. Ya nos explicaron la fotovoltaica, ahora hablemos de esta. Mira, déjame pasar por acá. ¿Pasa para allá? Este es un sistema termosifónico que es lo que por lo general ustedes ven arriba de los techos con el estanque arriba. Obviamente que esto es una maqueta disminuida a escala, por lo general esto tiene 2 metros de largo por 1 de ancho. Básicamente el sol entra al interior del panel, de dentro del vidrio, y se produce el efecto invernadero, donde adentro tiene una placa metálica que por lo general es de cobre. Esta placa lo que hace es tomar temperatura. Como esto viene aislado por todos los bordes, se calienta un líquido que va adentro. Ese líquido, al calentarse, como todo líquido en física térmica, se sube ese líquido. Adentro hay una cámara con un líquido cerrado, que ese líquido cuando se enfría, baja. La idea es que el líquido que va adentro, que es el líquido que es tu agua, el agua caliente sanitaria, no está en contacto con el líquido de adentro de los paneles, porque
te permite así tener mayor generación de energía con este aceite, y también, como estos son de cobre, cuando hay congelamiento, la expansión del agua es un 10%, se te quebrarían todas las tuberías, permite todo eso y así que el sistema funcione en un mayor tiempo. Esto es lo que más existe hoy en día en el mercado, pero nosotros como empresa BC Energy también comercializamos este otro tipo de producto, que esto lo vendemos más en ABC1, y son productos donde la misma agua entra y sale caliente al otro lado. Es decir, el agua entra por acá, el agua directo, el agua de la ducha, antes de entrar al califón, perdón, entra por acá, por dentro se pasea calentándose y sale finalmente por este último lado, ya a una temperatura de 40, 50 grados. O sea, aquí, perdón, aquí el agua pasa, no se almacena como allá, esa es la diferencia. Exactamente, aquí esto tiene 100 litros, ¿ya? Y igual, ambos sistemas son sistemas que no son independientes, digamos, o sea, me refiero a que cada uno de los sistemas solares son para generar energía y crear eficiencia energética. Es decir, esta agua llega al califón ya precalentada. Y si el día está lloviendo y obviamente que no calentó, el califón es el que va a funcionar. Ok, o sea, es híbrido. Es un híbrido. Y lo que ayuda también es a disminuir el delta de temperatura, porque el agua de repente entra a 12 grados, tú la necesitas a 45, entonces con esto tú lo puedes entregar a 30 en una época como hoy en día que estamos primavera. Muchas gracias. En la mesa también tienes ahí algo... Les quería mostrar... No sé si se podrá ver, que ahí es la versión de allá, pero transparente. Mira, yo no sé si lo logran ver. Ya, ahí perfecto. se ve. Aquí se ve cómo hay una lámina de cobre pintada negro al interior, que esa es la que toma temperatura, y como tiene un vidrio, el vidrio es el mejor aislante. O sea, acuérdate que tú tienes el horno en la casa que está a 1000 grados adentro y tú puedes tocar el vidrio y no te quemáis. Entonces, adentro se genera una temperatura muy alta, después están las líneas de cobre, que es por donde pasa este líquido que es el aceite, que es el que toma temperatura y que está en contacto siempre con la lámina negra. También en todo el borde va aislado. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Y que tiene que ver mucho con lo que hablaba Gabriel antes. Todo esto está muy bien normado con la SEC, ¿ya? Eso es importante, van de la mano. Y están acreditados los tipos de paneles que se pueden ocupar, también cuál es la eficiencia y generación de energía que pueden crear, y eso nos lleva también a entender de que, por ejemplo, en enero de este año se celebraron los 100.000 viviendas con sistemas térmicos que en Chile, con subsidio que había entregado el gobierno. Como tenemos un certificado de cuánta energía genera, nosotros podemos saber efectivamente cuánto es el ahorro que va a generar la gente y cuánto también es la descontaminación que crean. Y eso nosotros lo usamos para poder medir el impacto y mostrárselo a la gente y así entiendan lo positivo que son los paneles. Gabriel, Sí. Disculpa, quería... Solamente comentar que yo creo que ahora ya todos van a tener muy claro ¿De qué es las diferencias. Aquí tenemos un panel para agua caliente sanitaria o también para calefacción, para piscina, para procesos industriales. Por ejemplo, incluso en minería se utilizan este tipo de productos. Bien. Y por el otro lado, el fotovoltaico, que si uno lo ve rápidamente puede ser muy parecido porque tiene tiene su marco de aluminio, es rectangular, es plano, pero son tecnologías totalmente distintas para que todos tengan muy claro y puedan evaluar también las dos. Además que de acuerdo a la ley REP de reciclaje, ahora los paneles pasaron a ser reciclados como vidrio, entiendo. O sea, son productos que hay que en este momento solamente hay que declararlos, ¿ya? Todavía no hay un procedimiento, pero eso seguramente también está. Va a venir. Gabriel, ¿cuál es la experiencia internacional en generación distribuida y cuáles serían los mejores o el mejor ejemplo que a tu juicio existe en el mundo? Buena pregunta. Hay muchos modelos diferentes. ¿Ya? El primer país que partió con la generación distribuida es Alemania, que hoy en día tiene 40.000 megawatts instalados, es decir, el doble de la capacidad completa de Chile instalado solamente en paneles solares, y eso considerando que es un país que tiene una radiación solar como Punta Arenas. Entonces, si alguien nos está viendo desde el extremo sur de Chile, pueden estar seguros que los paneles, tanto fotovoltaicos como los térmicos, funcionan perfectamente en cualquier lugar del país. Eso es un ejemplo, pero ellos partieron
con unas leyes para favorecer, para impulsar el mercado con tarifas altas, y eso fue copiado por muchos otros países, Francia, España, después algunos estados de Estados Unidos. Y eso ayudó a crear certeza para el mercado y empezó a haber una masificación de producción y de aumento de eficiencia, y eso permitió también bajar mucho los precios. Estos paneles costaban hace 10, 12 años atrás 10 veces más de lo que están costando ahora. ¿Ya? Entonces, la gracia ahora es que nosotros, con las leyes que hubo en otros países, pues, somos los beneficiarios para instalar, utilizar esta tecnología, pero a precios ya bastante más accesibles que antes. Ahora, si es todo tan perfecto, ¿por qué no todos tenemos paneles solares? Eso sería una de las preguntas, ¿no es cierto? Analía nos va a aportar ahí, porque justamente si ese es un buen ejemplo que tú mencionaste, Alemania, ¿qué tenemos que hacer acá en Chile como para poder aumentar nuestra capacidad? Los desafíos son, uno, aparte de la eficiencia que ha ganado el propio panel por tecnología, por ganancia tecnológica propiamente tal, los saltos tecnológicos han ocurrido cada 2, 3 años, efectivamente hemos ganado, y digo hemos porque es la industria, los profesionales, hemos ido aprendiendo y el salto tecnológico se ha producido. La gente también ha ganado confianza, las leyes también han ayudado. Hoy día estamos en medio de una tramitación que está ya saliente, digamos, y espero que eso también ayude. Sin embargo, hay algunas cuestiones normativas que todavía faltan por ajustarse. Creo que el rol del coordinador es esencialmente un punto que todavía no está claro, cómo el coordinador va a administrar todos los procesos de generación distribuida que se están vinculando a la red, ¿cierto? Y cómo los va a administrar. Hay una red en el fondo que va a recibir las inyecciones o la administración en el fondo de estas nuevas puntos de generación, y la digitalización de esa información es necesaria, entender cómo el coordinador la va a administrar. También me parece que hay que robustecer la red, y ese es un rol compartido entre la distribuidora y las transmisoras, que también es esencial para que efectivamente el prosumidor pueda tener la tranquilidad de que va a poder confiar, digamos, en que su sistema de generación distribuida va a poder ser un elemento confiable, ¿no? Solamente cuando él necesite también consumir desde la red, esta va a poder responder a esa necesidad, ¿ya? Y finalmente creo que, como lo hemos conversado en muchos programas, Grace, estos son sistemas integrados. Estuvimos hablando la semana pasada de electromovilidad, dijimos electromovilidad no es un sistema aislado de la generación distribuida. Hablamos de que la batería, el medidor inteligente, la red de distribución, hoy día estamos hablando de los paneles, del sistema termofotovoltaico, todo al final termina siendo un sistema integrado. Por ejemplo, no puedo yo diseñar un buen sistema de generación distribuida si no estoy en norma con las cámaras de construcción, las normas sísmicas, los subsidios que la comuna energética del ministerio, de los edificios públicos, los incentivos que se den, etc. Entonces, finalmente tenemos que ponernos de acuerdo en un gran plan, y para eso la planificación estratégica es súper importante. Yo sé que la ruta energética es un plan, ¿verdad? Pero para mí sigue siendo un enunciado, ¿cierto?, de un camino de buenas acciones que nosotros tenemos. A mí me gustaría que eso estuviese mucho más bajado, ¿cierto?, a lo específico. Yo creo que aquí falta acciones concretas que vayan uniendo todos esos elementos que nosotros llamamos finalmente la determinación de una ciudad inteligente, sustentable y que finalmente sea electrificada. Eso es para mí lo que falta en el tema de generación distribuida. Sebastián, ¿qué nos puedes aportar ahí? ¿Qué se está haciendo en esa mesa de trabajo donde realmente tienen, como lo acaba de decir Analía, o sea, tienen que hablar todos los actores? Exacto. Sí, bueno, a ver, primero con respecto a la bajada de la ruta energética, también hay que tener en cuenta de que no es el único documento. La ruta energética es la Carta Gantt, pero también está la Agenda Energética 2050, que el próximo año va a ser actualizada. Además, a nivel regional, tenemos los planes energéticos regional, que actualmente
todas las regiones del norte lo tienen, la región metropolitana está en pleno proceso de desarrollo del plan energético regional, y a nivel comunal están lo que nosotros llamamos comuna energética, que también cada comuna desde sus distintos usuarios genera las necesidades energéticas tanto de energías renovables como de eficiencia energética, y prioriza los proyectos que la comuna como ciudadanos quieren para ello. Y también hay un fondo para la implementación de estos proyectos. No, Sebastián, si mi punto no es lo que haga este gobierno, lo que hizo el otro, yo que vengo 20 años... No, esto lo han hecho... O sea, es lo que yo veo, porque no nos hemos puesto de acuerdo en mucho tiempo, en muchos años. Cada uno atomiza, ¿cierto? Y los ministerios tienen la tendencia a trabajar en forma aislada. Y luego las alcaldías también lo hacen, y las empresas también lo hacen, y las distribuidoras también lo hacen. Pero eso en el tema energético hemos visto que yo se han aunado los esfuerzos hacia algo. Las distribuidoras, por ejemplo, tienen grandes planes, pero fíjate que no conversan incluso con las generadoras. Y eso es una falencia de la industria. Yo estoy de acuerdo que... a nivel por ejemplo, de gobierno, es difícil que... Yo me acuerdo en algún momento, por ejemplo, era muy difícil que el Ministerio de Medio Ambiente conversara con Energía. Hace 10 años atrás eso ocurría. Es mi diagnóstico, ¿no? O sea, yo creo que en eso hemos avanzado. Hemos avanzado, pero ese es el gran desafío que... Por eso, países como Alemania, o incluso México, o Argentina, que uno, con todas las diferencias de planificación que podría tener una economía que en otros muchos temas adolece de muchas cosas, uno dice, bueno, pero en algunas cosas se ponen de acuerdo. Y eso es lo que a mí me parece que a nosotros nos falta en estos temas. Quizás ¿Me permite? Dale. Concuerdo en que hay mucho por avanzar, sin duda, y eso está claro, tenemos mucho todavía por hacer. Efectivamente, hay cierto grado de descoordinación entre los distintos ministerios, pero yo creo que en general con la energía renovable en Chile se han hecho las cosas bien. Y solamente un dato, en la región metropolitana hace 5 años atrás básicamente no había energía solar. Hoy en día el 22% de la capacidad instalada en la región metropolitana es energía solar, sin subsidio, sino que solamente con precios competitivos. Y eso es algo que a nivel país ha sido destacado mundialmente. O sea, no solamente nosotros miramos a Alemania, sino que países desarrollados han mirado cómo se ha desarrollado el sistema de energía renovable no convencional en Chile. Vuelvo a decir, estoy de acuerdo contigo en que tenemos mucho por avanzar, y ese es el desafío que tenemos como ministerio. Gabriel, tu aporte. Sí, de hecho... Bueno, también concuerdo, pero de hecho Chile también ha empezado a tomar un liderazgo dentro de la región, ¿ya? Y eso es destacable. Además, estas energías de las que estamos comentando son energías descentralizadas, no requieren necesariamente una centralización. Claro que se necesita una coordinación, pero hoy en día realmente todo usuario puede empezar a utilizarlo. Y también quiero destacar el potencial de empleo que existe, porque seguimos siendo un país centralizado, seguimos siendo un país donde mucho se concentra en Santiago. También las personas que les interesa la tecnología, las personas de gafitería, las personas que trabajan en la electricidad, aquí también pueden tener una nueva oportunidad para poner su propia pequeña empresa, laboral importante, abastecer su región, porque ahí tienen la tremenda ventaja frente a una empresa, por ejemplo, de una ciudad grande de Santiago, que están ahí para las mantenciones, para desarrollar su propio mercado, para dar servicio. Y eso lo permite la energía solar, hay que aprovecharlo. Agradezco al panel, hemos llegado al fin, aunque no lo crean, porque realmente el tiempo pasa literalmente volando. Así es. Así que agradezco, voy a empezar aquí a mi lado con Gabriel Neumayer de Asesor, que nos visitó hoy. Muchas gracias, Gabriel, por haber compartido con nosotros, y espero que también haber aclarado bien lo que es generación distribuida. A Martín Bender de Best Energy, gerente general. Gracias. También tenemos acá a Sebastián Herrera, que es el Seremi de Energía de la región metropolitana. Ella es nuestra panelista estable que nos acompaña acá todas las semanas, Analía Rojas. No me puedo ir sin agradecer a nuestros auspiciadores, a Mainstream, Revista Energía, Más Catering y por supuesto a nuestros patrocinadores, el Ministerio de Energía y Fundación de Energía Ciudadana. Y por favor, la próxima semana nos vamos a ver aquí mismo en Puente Energético para crear justamente ese puente entre ustedes y el fascinante mundo de la energía. Hasta la próxima semana. Chao. Chao, chao.